Hace algunos años se realizó un experimento sobre el uso y abuso de la autoridad. Los participantes fueron divididos en dos grupos. Los de un grupo serían los guardias de seguridad en una prisión y los segundos eran los reclusos. ¿Qué sucedió? En pocos días, la mayoría de los guardias se volvieron abusivos y crueles e imponían frecuentes castigos, mientras que los prisioneros se habían acobardado y sometido. Este experimento comprobó algo que siempre se ha sospechado, que se puede caer en la trampa de abusar de la autoridad. Lo curioso es que el abuso de la autoridad puede ser perjudicial aunque hayan buenos motivos. Y de eso vamos a hablar en esta sección de Tesoros de la Biblia, con el título Usó su autoridad pensando en los demás. ¿A quién se refiere con estas palabras? A Mardoqueo. Y se lo va a comparar con los hermanos que en la congregación tienen autoridad, como los siervos ministeriales, como los ancianos de congregación. Por supuesto, todos reconocemos que estos hermanos han recibido autoridad en la congregación y se espera que la utilicen apropiadamente. Pero vamos a revisar con el ejemplo de Mardoqueo que una vez que se obtiene mucha autoridad, se puede utilizar esa para dos cosas. Primero, para honrar a Jehová y segundo, para ayudar, proteger, cuidar a nuestros hermanos. Revisemos entonces estos puntos. Empecemos viendo el texto de Esther, capítulo 9 y el versículo 4, sobre la cantidad de autoridad que recibió Mardoqueo. El texto dice: él había recibido mucha autoridad en la casa del rey. La fama de Mardoqueo seguía creciendo por todas las provincias, pues su autoridad era cada vez mayor. Como hemos de recordar, en las semanas anteriores, en nuestras lecturas de la Biblia sobre Esther, mencionábamos que Amán era el primer ministro que buscó la manera para acabar con el pueblo judío por Mardoqueo, por acabarlo a él, y sin embargo todo salió mal. Este hombre murió y Mardoqueo reemplazó como primer ministro a Amán. Como vemos en el texto bíblico, recibió mucha autoridad aún dentro de la casa del rey. Por eso de inmediato Mardoqueo utilizó su autoridad para proteger al pueblo de Dios, para dar un decreto que diera a los judíos el derecho de defenderse por su vida. Y así fue. Se extendió esta fama en cuanto a la autoridad que él tenía en todas las provincias del reino de Asuero. Decíamos que esto se puede comparar a la autoridad que reciben los ancianos o siervos ministeriales. Cuando un hermano recibe estos privilegios, sin duda esa autoridad le ha sido dada por Espíritu Santo, así que se espera que maneje y use esa autoridad conforme el Espíritu Santo le designa, con los requisitos necesarios para cuidar, proteger y amar al rebaño de Dios. Como bien dijo el Señor Jesucristo, Él no vino para que le sirvieran, sino para servir. Aunque era el Hijo de Dios, sabía muy bien que tenía autoridad, pero que debía utilizarla para el beneficio de honrar a Jehová y también cuidar al rebaño de Dios. Hoy día los ancianos también tienen una gran responsabilidad. El rebaño o congregación está bajo su autoridad. Ellos son los responsables de que todo funcione bien espiritualmente hablando. Por esa razón, cuando Mardoqueo recibió la autoridad, lo primero que hizo fue utilizarla para darle honra a Jehová. Veamos cómo lo hizo aquí en Esther, el capítulo 9, versículos 20 al 22. Mardoqueo registró estos sucesos y envió cartas oficiales a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto las cercanas como las lejanas. Les ordenó que todos los años celebraran los días 14 y 15 de Adar, pues esos fueron los días en que los judíos descansaron de sus enemigos. Ese mes su dolor se convirtió en alegría y su duelo en una
en un día de fiesta. Tenían que celebrar esos días con banquetes y alegría, y tenían que mandarse comida unos a otros y hacerles regalos a los pobres. En estos versículos bíblicos, por primera vez se da un decreto hecho por un ser humano que tenía que ver con una fiesta que los judíos de ahí en adelante tendrían que celebrarla a Jehová. Esta fiesta se llamó del Purim. Estos días tenían que ser de júbilo, alegría, reconocimiento que ellos se mantenían con vida gracias al apoyo de Jehová. Como podemos notar, Mardoqueo no utilizó su autoridad para engrandecerse delante de los demás como quería hacerlo Amán. Aquí Mardoqueo llevó toda la atención a Jehová. Esta fiesta era en agradecimiento a Jehová. Y los judíos la recordaban por eso, no porque Mardoqueo había firmado el decreto para salvarlos, sino que estaban recordando que Jehová era el que había causado su salvación. Los ancianos también en la congregación, cuando llegan a tener autoridad, pueden utilizar las oportunidades que tienen, por ejemplo, en la plataforma, para dirigir la atención a Jehová, a resaltar la enseñanza de nuestro Dios, de ver los beneficios de aplicar sus vidas, más bien que llamar la atención como buenos oradores o personas que podrían atraer por su personalidad y no hacer lo correcto, mientras que lo mejor es dirigir a Jehová la atención, a su enseñanza. Un segundo punto que se puede utilizar la autoridad pensando en los demás tiene que ver con trabajar por el bien del pueblo de Dios. Y es así como lo hizo Mardoqueo. Ahora, en el libro de Esther, capítulo 10 y el versículo 3, leemos lo siguiente. Porque Mardoqueo el judío fue el hombre más importante en el reino después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y muy respetado por toda su gente. Trabajaba por el bien de su pueblo y buscaba el bienestar de todos los descendientes de ellos. Qué hermosas palabras la parte final del versículo 3. Trabajaba por el bien de su pueblo y buscaba el bienestar de todos los descendientes de ellos. No se quedaba satisfecho con algo que hiciera. Trataba de ver distintas formas, distintas maneras de que ellos se sientan satisfechos. Esa es una excelente manera de usar su autoridad. Si vemos en nuestra guía de actividades, tenemos aquí una escena donde un anciano de congregación va con una hermana de mayor edad. Tal vez él es el que dirigió el grupo de predicación, el que asignó las parejas para que salgan a la predicación. ¿Y a quién escogió él? A una hermana mayor. Claro, eso envolvía ciertas situaciones distintas para él. Tenía que ir a un paso más lento, tenía que llevarla del brazo a la hermana para que no tropiece, no caiga. Tal vez tenía problemas con oír la conversación y muchas otras cosas más que no tendría ningún inconveniente con otra persona más joven y con un varón. Podemos decir que este hermano usó su autoridad de escoger la pareja para predicar para el bien de esta hermana. Y lo hizo, lo disfruta, y el efecto que tiene en la hermana es fabuloso. Cuando los ancianos o siervos ministeriales que tienen autoridad en la congregación utilizan dicho don para beneficio de los demás, todos salen beneficiados y son un excelente ejemplo, así como lo fue Mardoqueo. También lo son los hermanos dentro de la congregación, dignos de imitar. Y lo más importante, Jehová y Jesús se sienten contentos, satisfechos de haber dado la autoridad a alguien que verdaderamente ama a sus hermanos en todo momento y no solo lo dice, sino también que lo demuestra.